Yo soy Xochitl. Segunda parte. Las celebraciones de mi trecena se llevaban a cabo al son grave del huehuetl, del teponazli, del caracol de imponente sonoridad, de las trompetas, las flautas y las ocarinas que completaban aquel conjunto musical. A cualquiera que no fuese de la gran Tenochtitlan, este espectáculo lo llenaba de asombro. Aquí vemos la representación de mi trecena, Xochitl, en el Amoxtli borbónico, donde vemos su interpretación de Macuilxóchitl y Huehuecoyotl en pleno fervor creativo musical. Y aquí aprovecho para puntualizar la gran profundidad y extensión de mi simbolismo como flor. Quiero que notes que siempre estaré presente cuando es importante destacar que algo es precioso, divino y digno de respeto, como lo muestra esta misma imagen de mi trecena. Nota cuántas veces estoy representada. Por ejemplo, en las espinas de maguey que se cruzan detrás del ojo estelar, en el símbolo de la palabra florida, ya sea poesía o canto, que emite Macuilxóchitl, en el chicahuastli o sonaja y el cetro que porta Huehuecoyotl, en las ofrendas de comida y en la bolsita de copal o copal chiquipili, indicando lo valioso de todos estos actos ceremoniales y elementos de la ofrenda sagrada. Y aquí la lámina completa del Amoxtli borbónico. Aquí encontrarás otra versión posthispánica de mí, como el numen Macuilxóchitl, supervisando un juego de patoli en el códice mangliabechiano. Y aquí aprovecho para presentar al otro regente de mi trecena, que es el señor Huehuecoyotl, el coyote viejo, que es justo una advocación del dios primigenio Tonacatecutli. Sabemos que Huehuecoyotl es también el regente del cuarto glifo, Cuetzpalin, la lagartija, representando la sexualidad masculina y los placeres sexuales, así como la danza, el gozo y la celebración por la vida, cargada de sensualidad. Pero tal vez te preguntarás, ¿de dónde salimos nosotras las flores? Pues te diré que según cuenta un mito, Tzinacatzin, el murciélago, había sido creado a partir del semen y la sangre derramados por Quetzalcóatl en uno de sus autosacrificios y abluciones nocturnas. Al ver este ser tan extraño y maravilloso, Quetzalcóatl le dio por misión que fuera en búsqueda de Xochiquetzal y que mientras dormía mordiera su órgano genital. Tzinacatzin le arrancó un pequeño pedazo y lo entregó a los dioses, quienes lo lavaron con gran respeto y ternura.
Y de esa agua sagrada nacimos nosotras, las flores de hermosa fragancia. Pero luego, esa divina sección de Xochiquétzatl fue también llevada al inframundo para ser enterrada con la apropiada ritualidad. Ahí Mictlantecutli, el Señor de los muertos, la volvió a lavar repetidas veces, y de esa agua ceremonial nací yo entonces, convertida en un hermoso Sempoal Xochitl, la flor 20, conocida como la flor de muertos. Existen igualmente multiplicidad de nombres y toponímicos con mi nombre Xochitl, como son, por ejemplo, Xochimilco, cuya etimología quiere decir el lugar de la milpa de las flores. Xochitepec, en Morelos, que es el lugar de las flores o el cerro florido. Xochicuautitlan, el lugar en que abunda el árbol del liquidámbar. Azochiapan, en Morelos, que significa flores en el agua o en la laguna de nenúfares. Xochitlan, en Puebla, el lugar de las flores o el jardín de las flores. Acaxochitlan, en el Estado de México, lugar de las cañas floridas. Xochicalco, en Morelos, el lugar de la casa de las flores. Xochitecatl, el lugar del linaje de las flores, el maravilloso centro ceremonial junto a Cacaxtla, en Tlaxcala, del preclásico medio y tardío, que tiene significado especial, pues se cree que fue un centro ceremonial dedicado al culto a las deidades femeninas. Mi nombre incluso, como flor, fue utilizado para nombrar a la guerra sagrada, la guerra florida. Las guerras floridas o Xochiyaoyotl, derivado de Xochitl, flor, Yaotl, guerra, era un tipo de guerra ritual propio de los mexicas en los siglos anteriores a la conquista, consistente en el acuerdo entre varias ciudades-estado que organizaron combates en los que se capturaban prisioneros de ambos bandos y que eran sacrificados ritualmente. Con frecuencia se realizaban en condiciones de sequía extrema. Y en cuanto a personajes famosos, en la historia de la migración de los mexicas, tenemos a Malinalxóchitl, la flor de hierba o flor de enredadera. En la mitología mexica, ella era una bella hechicera, hermana de Huitzilopochtli, y considerada como una mujer de conocimiento, asociada a los encantamientos, la magia, las serpientes y los escorpiones e insectos del desierto. Se dice que aterrorizaba a los mexicas cuando, durante su migración, previa a la fundación de Tenochtitlan, por sus artes oscuras, se quejaron de ella con Huitzilopochtli, quien decidió aprovechar el sueño de su hermana
Malinalxóchitl, para abandonarla. Esta, al despertar, enfureció por semejante afrenta. Reunió a sus seguidores y se marcharon a poblar un lugar que fue denominado Malinalco, el lugar de las enredaderas. Una pieza clásica entre los pueblos náhuatl de la Ciudad de México, de Morelos, de Puebla, de Hidalgo y de Veracruz. Es la danza, música y canto, conocido como Xochipitzahua, característico de las bodas tradicionales y muchos otros contextos rituales, dependiendo del lugar y de la época del año. Puede ser plegaria propiciatoria de las lluvias, de la salud y de las cosechas, ofrenda en la velación de los santos patronos y homenaje a la Virgen María. Y puede también formar parte de los ritos purificatorios de los muertos. Como sabes, yo, la flor, soy el órgano sexual reproductivo de la mayoría de las plantas. Mi parte masculina se llama androceo y está compuesto por los estambres. Cada estambre está formado por el filamento y la antera, que es el sitio donde se ubica el polen. Mi órgano femenino se conoce como gineceo y está formado por el estigma, el estilo y el ovario, que es donde se encuentran los óvulos, para reponer los nutrientes que fueron absorbidos por las plantas o lavados de la zona radical. Yo, Xochitl, puedo ser masculina o femenina. Las flores masculinas estamos formadas por estambres, que es un órgano que genera el polen. Normalmente somos de color amarillo, como en el caso de la calabacita. Y nosotras, como flores femeninas, estamos formadas por el pistilo, que es el órgano por donde entran los granos de polen para fecundarnos. En la calabacita, por ejemplo, a nosotras como flores femeninas nos puedes ver por la parte inferior, en la forma del fruto. Sin embargo, hay plantas maravillosas, como el maíz, que son hermafroditas. Ahí mi parte masculina se encuentra hasta arriba de la planta y es la que contiene el polen. Y mi parte femenina son los cabellitos de los elotes que conducen ese polen para ser fecundadas. Por todos estos atributos, yo, Xochitl, soy un símbolo de vida, de madurez, de generación, de reproducción, de belleza, de plenitud sexual, de haber llegado al pináculo, al clímax de la existencia, que se encargará de perdurar la especie, convirtiéndose bien en fruto o en semilla. Algunas de nosotras pertenecemos a esta tierra donde recibimos nuestros nombres originales, como lo es el Chimalxóchitl o girasol, que significa la flor escudo, el Oceloxóchitl o Tidridia, que significa flor de ocelote.
por sus patrones moteados que recuerdan a la piel del ocelote. Cuetlazóchitl o Nochebuena, que quiere decir flor de cuero, o la dalia, que es la flor nacional de México, cuyo primer nombre dado a esta mi hermana flor en el idioma náhuatl fue Atl Cocotlizochitl, que viene de Atl, agua, Cocotli, tubo, y Xochitl, flor, y que significa flor de los tallos de agua, tal como lo describe su nombre. Las flores teotihuacanas también formaron parte de la iconografía de la pintura mural, a veces aludiendo a un lugar paradisiaco, como el Tlalocan, en el mural de Tepantitla. Otras veces refiriéndose al canto y a lo bello de las palabras, simbolizado en las vírgulas floridas que salen de la boca de los diversos personajes representados en el mural, y como arbustos en plena flor, como motivos centrales. Hay numerosas representaciones de flores de 4 pétalos en Teotihuacán, Estado de México, en la arquitectura, esculpidas en la subestructura de los caracoles emplumados, grabadas en las vasijas trípodes de barro, moldeadas en los adornos adheridos a los incensarios o como tocado de figurillas de barro. Yo como flor de 4 pétalos aparezco con tanta persistencia en Teotihuacán, coronando algunas figurillas que es probable que tenga un sentido dinástico. Incluso se ha asociado este simbolismo de la flor de 4 pétalos con la cueva que se encuentra bajo el Templo del Sol en Teotihuacán, la cual fue modificada para darle mi forma de flor de 4 pétalos y que posiblemente funcionó como un lugar sacro, un oráculo, un punto de llegada de peregrinos, y es uno de los símbolos fundacionales de sitios sagrados y ciudades. 4, como los barrios que definen el trazo de la ciudad. 4, como los rumbos del universo presentes en la cosmogonía mesoamericana. 4, como las 4 extremidades del ser humano. 4, como las regiones míticas del México antiguo. Yo, Xochitl, como flor de 4 pétalos, era el glifo de la ciudad y posiblemente indicaba su propio nombre. En el Tzolk'in maya, yo me llamo Ahau y ocupo igualmente el 20º y último sitio como signo del día, que en el Cholquij de la cuenta sagrada quiché equivale a Ajpu. El elemento asociado a mí como Ahau es el fuego del sol y el rumbo asociado es el sur. Mi color es el amarillo y el numen patrono es el dios Ge, o dios del sol. El Nahual Ajpu en el Cholquí
es considerado, como muchos de mis otros hermanos, un nahual con multitud de significados y traducciones. En lengua yucateca se me conoce como ajau. En idioma quiché se me conoce como Hunajpu y nos pueden traducir de diversas formas, como señor, como cazador, cerbatanero, flor o sol. Cada una de las traducciones tiene sus méritos y representa un aspecto de mí como un auspicioso nahual. Y como probablemente recuerdes, en el Popol Vuh, Hunajpu es uno de los héroes gemelos que baja al Xibalbá a rescatar a su padre, que fue muerto y secuestrado por los señores del inframundo. Aquí, en este magnífico friso del Mirador en Guatemala, lo ves portando en sus espaldas la cabeza de su padre, Hunajpu. En esta imagen panorámica podrás ver a los héroes gemelos representados nadando en el complejo sistema de piscinas en el Mirador. O si observas esta recreación del friso, podrás darte una mejor idea de cómo lucía en épocas ancestrales. Y para que comprendas mejor la palabra que me designa en el Cholquij, debes entender que dentro de la antigua sociedad maya, los miembros de la realeza no eran solo líderes políticos de sus ciudades-estado, sino que eran reyes sacerdotes y reinas sacerdotisas. Ellos servían como un conducto hacia lo divino, obteniendo su sabiduría para guiar a su pueblo a través de su conexión con el corazón de la tierra y el corazón del cielo. Esta sabiduría no era a título personal, sino que enriquecía tanto a la dinastía gobernante como a su pueblo, ya que trabajarían en armonía con los dioses y por lo tanto serían excelentes intermediarios entre los distintos planos. El gobernante de la ciudad era también la encarnación física de lo divino. Así, mi nombre Ajpu está estrechamente relacionado con esto. Asimismo, representa nuestro potencial, el estado de divinidad al que todos podemos aspirar cuando desarrollamos nuestra conciencia y evolucionamos a nuestro ser interno. El Ajpu representa la santidad de la vida, la divinidad en el mundo físico y nuestra búsqueda de ella. Es la búsqueda del significado subyacente, entendiendo que cada persona es parte del todo, como parte de la sagrada creación. Ajpu significa también guerrero y es el día del gran Ajau, el día del Señor, el día del líder. Ajpu etimológicamente viene de vida, destino, plantas, animales. Es el Señor, el líder,
significa también el cazador, el tirador y el caminante. Es el día del sol, es el día de Hun Wukuf Hunahpu y los gemelos magos Hun Ahpu e Ish Balamke. Es el varón cerbatanero. Este es un día especial para todos los artesanos, los músicos, los danzantes, los pintores, los talladores, los pulidores y para todos los que practican las artes. Ahpu es el sol, la luz, la energía del sol sobre la naturaleza, la unidad, la espiritualidad, la visión. El cerbatanero, el caminante incansable y el cazador. Su sagrado glifo, o Kiev Awil, simboliza la cara del cerbatanero, guerrero con el rostro pintado, o el cazador con barba y con la boca en forma redonda, dando la idea de soplar o disparar la cerbatana. Por otro lado, representa la cerbatana en sí misma. Cuando la luz del sol nos ilumina, sus rayos nos hacen despertar la mente. Como 20º símbolo, estoy relacionado con tus 2 pies y tus 2 manos, que en conjunto te conducen por la vida y pueden transformar la materia y servir a la comunidad y a la vida misma. Los 20 dedos del cuerpo humano son de hecho la base del sistema vigesimal de la matemática mesoamericana. Yo soy el Padre Sol, la representación solar, el día de la grandeza, de la fuerza de la vida. Yo soy la intervención de los antepasados respondiendo a las solicitudes hechas en una ceremonia. Yo soy la fuerza corporal, la fuerza o el tona para continuar la vida después de la muerte. Yo soy la belleza y la pureza, tanto en lo natural como en lo sobrenatural. Yo soy la vida, la muerte, la creación, el ser humano. Yo soy el lenguaje poético, la amistad, el arte, el señorío, el cautivo en la guerra, la misma guerra, la guerra florida, el cielo. Yo soy la tierra y también, recuerda, que yo soy el culmen de los signos de la cuenta sagrada del Tonal Powali, que acompaña a los humanos desde su concepción hasta su último aliento. Yo soy lo más precioso, el hijo, el retoño de la vida, la dádiva de la madre tierra. Yo soy Xochitl, la flor. Fin de la segunda y última parte.